Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy bien, vamos a empezar entonces su clase correspondiente, ¿no? Al tema pues de la bronquitis, la epididimitis. Como saben, bueno, ya son algunos temas principales, ¿no? Que se consideran en su sílabo, que se están pues tocando, ¿no? Es muy amplia la especialidad de urología. Sin embargo, se trata de hacer pues la patología más frecuente y posteriormente en sus seminarios la idea es complementar, ¿no? Con otros temas también de interés para que ustedes se puedan llevar el máximo provecho, ¿no? Me confirman si pueden ver, por favor, las diapositivas. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Muy bien, entonces, no sé, el doctor Manuel Paz, para los que no me conocen. Vamos a ver, vamos a recordar un poco, ¿no? Los aspectos básicos del órgano que vamos a tratar, ¿no? Que son los testículos. Entonces, recordar que estos órganos, pues, en el desarrollo embrionario de los humanos, son órganos intraabdominales, ¿no? Como vemos en la imagen, órganos intraabdominales y que van a ir descendiendo, ¿no? Justamente se van a acercar, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hacia lo que es el canal inguinal, ¿no? Vamos a ver que hay una reacción acá de ese testículo con esta estructura que va a guiar este descenso, ¿no? Que viene a ser el gubernaculum testis, ¿no? Entonces, va a haber ahí justamente una reacción de este gubernaculum que va a hacer que el testículo descienda por esta vía. Anteriormente se pensaba que descendía, ¿no? Desde el anillo inguinal hacia el escroto, ¿no? Mediado por hormonas como es la testosterona únicamente, pero en estudios más contemporáneos se ha visto que justamente ese descenso de la parte intraabdominal hacia la región inguinal, por ejemplo, ocurre en un paso totalmente diferente al otro paso, ¿no? Que es de la región inguinal hacia el escroto, ¿no? O sea, se ha visto que hay dos partes en las que este testículo va a descender, ¿no? Uno guiado por esta hormona, ¿no? Que es la hormona similar a la insulina, tipo 3, ¿no? Que va a mediar justo ese descenso desde la parte donde está inicialmente intraabdominal hacia la zona de la región inguinal y pues posteriormente desde la región inguinal hacia el escroto, allí sí mediada por las hormonas masculinas, ¿no? Como es la testosterona. Entonces, vamos a ver que este testículo, más o menos como ven a las 30 semanas, ¿no? Que corresponde a más o menos a los 6 meses, ¿no? De lo que es la gestación, va a empezar su cruce por el canal inguinal, ¿no? Y pues va a completar su descenso ya cuando el producto está a término, ¿no? O sea, las 35, 36 o quizás 37 semanas ya, este testículo va a estar justamente ya en el escroto y como ven acá, ese gubernaculum testis, ¿no? Que era todo un conducto, se podría decir un canal, una estructura, se va a reducir pues a un pequeño ligamento, ¿no? Que va a fijar el testículo al escroto, ¿no? Entonces esto es importante porque va a permitir que este testículo, esa unidad del testículo, conjuntamente con esta estructura encima que está, que es el epidídimo, ¿no? Esté pues fija en el escroto y evite que pues pueda torcerse, por ejemplo, ¿no?
Un poco recordando la anatomía, entonces, vemos que estos conductos, ¿no? Que van a justamente descender, van a también descender con capas de lo que es el peritoneo, por ejemplo, ¿no? Entonces van a formar justamente las capas del escroto, ¿no? Van a formar la capa del escroto, como ven acá, ¿no? Que son fascias espermáticas, tanto fascia espermática externa como fascia espermática interna. El músculo cremaster, ¿no? Que es el músculo que nos va a dar justamente ese reflejo cremastérico, ¿no? Que vamos a evaluar nosotros en el examen físico. Y pues tenemos pues ya parte de la parte, digamos, más fibrosa, como es el músculo dartos y la piel, ¿no? Sin embargo, hay una capa que rodea más internamente al testículo, que es la túnica vaginal, ¿no? La túnica vaginal. Acá en este gráfico lo podemos ver bien, ¿no? La túnica vaginal, que va a ser la proyección en sí del peritoneo, ¿no? Tiene una capa parietal y una capa visceral, ¿no? En la túnica vaginal. Este va a rodear parte de lo que es también acá el epididio. ¿Ok? Entonces, este cordón espermático va también pues a contener a las arterias, ¿no? A las venas y a los nervios, ¿no? El plexo, acuérdense, venoso que se encuentra en este sitio, pues se llama el plexo venoso pampiniforme, ¿no? Y su dilatación de este plexo, ¿no? Que también es otra patología, ¿no? Urológica, es conocido como el varicocele. Entonces, si vemos acá, ¿no? El testículo, pues es una estructura ovoidea, ¿no? Y que en su interior, pues va a estar también rodeada por una túnica, que es una túnica blanquecina, ¿no? Que se conoce como la túnica albuginia, y va a, digamos, proyectar unos septos, ¿no? Entonces se va a dividir justamente ese testículo en lóbulos, en lobulillos, ¿no? Y dentro de estos lóbulos, pues vamos a ver que se encuentran una serie una fina red, ¿no? Que vienen a ser, pues, los túbulos seminíferos, ¿ok? Los túbulos seminíferos. Todo esto va a congregar acá en la parte, se conoce como el mediastino testicular, que es la red de testis. Y esto va a estar conectado por los conductos diferentes hacia el epidídimo, ¿no? El epidídimo es esa estructura, ¿no? Que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, ¿no? Y que va a ser, pues, un órgano que va justamente a ayudar también a la maduración de los espermatozoides, ¿no? Que se van a formar acá en los túbulos seminíferos. Entonces los espermatozoides van a seguir este camino, ¿no? El epidídimo, y posteriormente van a llegar hacia esta estructura que es el conducto deferente, ¿ok? El conducto deferente se va una vez ya por el cordón espermático, ¿no? Se va por acá, como ven, el conducto deferente, y este va a llegar a unirse con las vesículas seminales, ¿no? Que se encuentran detrás de la vejiga para formar los conductos eyaculadores, ¿ok? Y los conductos eyaculadores van a desembocar aquí, en la uretra prostática, ¿no? Y por ahí va a salir, pues, justamente la parte del líquido seminal con los espermatozoides, ¿no? Hacia la parte externa. Muy bien. Viendo, digamos, ya de forma un poco más microscópica, tenemos la estructura del túbulo seminífero y pues vamos a ver acá cómo están las células del epitelio germinativo, ¿no? Dispuestas en columnas, desde las espermatogonias, ¿no? Hasta ya las espermátides y los espermatozoides. ¿Ok? Y entre estas columnas vamos a ver unas células que son de núcleo grande, ¿no? Justamente sirven como que de apoyo, ¿no? Para estas células espermáticas, que vienen a ser las células de Sertoli, ¿ok? Células de Sertoli o células sustentaculares son las células madre, ¿no?
de justamente toda esta estructura. Van a ser las células que se encargan pues, de la nutrición, ¿no? de estas células germinativas, de la defensa, ¿no? De la protección, ¿no? Forman la barrera hematotesticular, justamente, y van a secretar también, van a tener una función hormonal, ¿no? Y por acá, por la parte del intersticio, ¿no? Se encuentran también las células intersticiales, ¿no? Conocidas como las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona. ¿Okay? Entonces, este eje no hay que olvidar, ¿no? Que viene del hipotálamo, con la hormona liberadora de las gonadotrofinas, actúa sobre la adenohipófisis, estas secretas, la FSH y la LH, ¿no? La LH va a actuar sobre las células de Leydig para la producción de testosterona. Y la FSH actuar sobre las células de Sertoli, ¿no? También para justamente producir toda esta función hormonal que tienen estas células. Y estas células van a producir, ¿no? La Sertoli y la inhibina, que también es una hormona pues, que va justamente a inhibir, ¿no? La FSH para hacer el feedback negativo. Ok, entonces, como ven, los testículos son un órgano pues, importante, ¿no? para los hombres, para justamente, pues son los órganos reproductores donde se generan, ¿no? los espermatozoides, y de esta forma pues se perpetúa, ¿no? La especie. Entonces, cualquier problema relacionado a este testículo pues va a afectar, ¿no? Lo que es, uno, el tema hormonal en el varón, ¿no? Puede afectar. Entonces, puede haber problemas del punto de vista hormonal. Y dos, pues del punto de vista de la fertilidad, ¿no? Entonces, problemas a este nivel podrían generar infertilidad en los varones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de justamente tratar de detectar problemas a tiempo a este nivel y tratar de resolverlo de la mejor forma, ¿no? Entonces tenemos un problema en el testículo, en el epidídimo, que viene a ser la patología infecciosa, inflamatoria, ¿no? Entonces a eso le llamamos, si está inflamado el testículo, la orquitis; si está inflamado el epididimo, la epididimitis; y si está inflamado ambos, la orquiepididimitis, ¿no? Entonces, la definimos así, ¿no? Como una enfermedad inflamatoria que causa pues, dolor, causa hinchazón, ¿no? Cuando usualmente hay un proceso inflamatorio, va a haber los signos de flogosis, ¿no? El calor, ¿no? El aumento de temperatura, el dolor y pues el eritema que se puede producir ahí, ¿no? Bien, usualmente las inflamaciones son unilaterales, ¿no? Y tienen un curso relativamente agudo, por lo que vienen los pacientes, pero también hay pues la patología inflamatoria que es crónica, ¿no? No todo es agudo, puede ser una inflamación crónica, pero ya obviamente con episodios repetidos, ¿no? Puede afectar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Desde los recién nacidos hasta la tercera edad, y pues forma parte del diagnóstico diferencial del escroto agudo, ¿no? El escroto agudo es un síndrome en la cual pues el paciente va a venir por dolor, ¿no? A este nivel. Entonces nosotros debemos diferenciar, ¿no? Si se trata de una orquiepididimitis, si se trata de otra patología, ¿no? Como una torsión, por ejemplo. Entonces, un poco viendo la epidemiología de esta orquiepididimitis, tenemos un estudio contemporáneo de este doctor, Laura Lorenzo, más o menos de hace 4 años, ¿no? Publicado en la revista Urology, en la cual se estudió más o menos 600 pacientes que acudieron por la emergencia, ¿no? Con este síndrome de escroto agudo. ¿Y qué cosa encontraron? Que la gran mayoría de estos pacientes, ¿no? Digamos un 46%, presentó pues
problemas relacionados a una inflamación del testículo, una orquiepididimitis en este caso, ¿no? Se está inflamado el testículo, está inflamado el epidídimo, ambos. Entonces, es lo más frecuente que se encontró en este estudio, ¿no? Y en la práctica vemos que es así también, ¿no? En segundo lugar, solo inflamación del epidídimo, 37%, más o menos, perdón. Y acá, pero estoy equivocándome la edad con los porcentajes. Estas son las edades medias. Estos son los porcentajes. 28% en lo que es orquiepididimitis, ¿no? 28.7%. En epididimitis, 28.4%, ¿no? En segundo lugar. Y en tercer lugar, digamos, tenemos, bueno, los síntomas inciertos, ¿no? Etiología incierta. Y después, digamos, de las patologías viene la orquitis, ¿no? Un 10%. Entonces, usualmente vemos que la inflamación viene junta, ¿no? El testículo con el epidídimo. En segundo lugar, solo el epidídimo. En tercer lugar, solo el testículo, ¿no? La orquitis. Y pues, entre otras más raras, ¿no? Que vinieron también quistes, masas, tumores del testículo, abscesos, ¿no? Mucho más raro, que también produjeron este síndrome de escroto agudo. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad, ¿no? Inflamatoria, tenemos que clasificarla. Entonces, la clasificamos en las orquiepididimitis agudas y crónicas, ¿no? Para empezar. Y dentro de las agudas tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos la de etiología bacteriana, la de etiología viral, micóticas, parasitarias, ¿no? O sea, cualquier germen le puede ingresar a ese testículo. Entonces, de las bacterianas, pues vemos que clásicamente se las clasifica, ¿no? Justamente en los pacientes mayores de 35 años, está asociado con bacterias gram negativas, ¿no? Enterobacterias como la Escherichia coli, pseudomonas, ¿no? Asociadas a problemas usualmente del tracto urinario, asociadas a una infección urinaria, ¿no? Y que son los gérmenes pues, más frecuentes en este caso. Igualmente, clásicamente, ¿no? Se ha visto que menores de 35 años, decían los estudios pues, más antiguos, que se relaciona con las ITS, ¿no? Con las infecciones de transmisión sexual. Entonces, acá vemos los gérmenes que se transmiten sexualmente, ¿no? Como la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae y también pues los micoplasmas, ¿no? Entonces, este tipo de bacterias, digamos, se transmiten sexualmente y es cierto que los estudios más antiguos nos decían que en menores de 35 años, pero esto no es algo a rajatabla, ¿no? Entonces, un paciente de 40 años que también es sexualmente activo, pues puede contraer estos gérmenes, ¿no? Y lo contrario, las enterobacterias puede estar en pacientes más jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, por ejemplo. Entonces, no siempre se va a cumplir esto de las edades, ¿no? En los estudios más contemporáneos nos dicen que esto de la edad es bastante relativo, ¿no? Y pues otras bacterias que pueden producir la inflamación, la infección, también está el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Dentro del espectro de una tuberculosis del tracto urinario, el Treponema pallidum también, ¿no? La sífilis, causante de la sífilis, y la brucela, ¿no? También se asocia a inflamaciones a este nivel. Dentro de los virus, lo más frecuente que se encuentra son los virus de la parotiditis, ¿no? De las paperas. Vamos a hablar más adelante de esto. El VIH está relacionado, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes, ¿no? Tipo 2, el herpes simple. El dengue también se ha asociado. Y pues estos coronavirus, ¿no? Como el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? Que también se han descrito casos. Dentro de las infecciones por hongos tenemos a la cándida, el criptococo, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunocomprometidos con VIH, por ejemplo.
Igual, parasitarias, tenemos asociadas las filarias, ¿no? Como la Wuchereria bancrofti, a los chistosomas, ¿no? Que es endémico de países como del África, en la parte norte, de la India, ¿no? Y las tricomonas vaginales, que también pues están dentro del espectro de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? También podrían originar ahí una infección. Y dentro de las orquiepidemitis agudas no infecciosas tenemos a las orquitis autoinmunes, ¿no? Asociadas, ¿no? Cuando se toman los exámenes, pues con anticuerpos antiesperma, y que estas orquitis están asociadas a vasculitis, ¿no? Como la enfermedad de Behçet, la polarteritis nodosa, la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Están asociadas a estas enfermedades. Hay también inflamaciones del testículo, el epidimo relacionadas a los medicamentos. Entonces hay un medicamento antiarrítmico, ¿no? Que se asocia justamente a esta, que es la miodarona, ¿no? Que se dice que es dosis dependiente esta inflamación. Entonces, un manejo sería, por ejemplo, bajar la dosis de miodarona quizás, y con eso pues reducir la inflamación. La manipulación uretral, ¿no? Al hacer un procedimiento como una cistoscopía, ¿no? Entonces también podría generar ahí una inflamación. Y pues una injuria durante una vasectomía también puede manipularse, puede haber alguna alteración ahí del epidimo y del testículo en sí, ¿no? Y producir la inflamación. Entonces, ¿cómo evaluamos a nuestro paciente con esta, o cómo nos viene, cómo nos llega el paciente, ¿no? Lo principal va a ser, pues, como le decía, el dolor, ¿no? Por eso está dentro del espectro del escroto agudo. El dolor va a ser lo principal, lo llamativo. Y usualmente, pues, vamos a ver cuál es la característica del dolor, que va a ser un dolor de inicio, pues, a veces agudo, a veces puede ser subagudo, ¿no? En los casos crónicos, pues va a ser un dolor crónico, ¿no? Continuo, permanente o intermitente. Entonces, tenemos que diferenciar eso y eso nos va a ayudar también a pensar qué patología puede ser, ¿no? Pero en general, el paciente va a referir dolor, ¿no? Puede ser en grado variable. Hinchazón, va a haber aumento de volumen, ¿no? El paciente puede tener fiebre, puede tener sudoración, cefalea, dolor lumbar y también puede acompañarse de síntomas urinarios, ¿no? La disuria, con la frecuencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la brucelosis, ¿no? Es característico la fiebre, la cefalea, el dolor lumbar, ¿no? Asociado a la inflamación del testículo. Bien, al examen físico tenemos, obviamente, que hacer el examen general, ¿no? Del paciente, el examen físico, y después el examen físico localizado, focalizado, ¿no? El paciente nos va a referir de qué lado es usualmente, ¿no? Si es derecho, izquierdo, el dolor, la inflamación, y nosotros vamos a examinar ese testículo, ¿no? La palpación puede ser manual con una mano o bimanual, ¿no? Con ambas manos. Entonces vamos a tocar ahí el testículo, ¿no? El paciente a veces no nos deja que toque mucho, va a haber dolor, pues, y vamos a ver el eritema del escroto, vamos a ver un aumento de volumen del testículo palpable, ¿no? Y pues podemos hacer algunas maniobras que están descritas acá, como es el signo de Pre, ¿no? Que consiste justamente en elevar el escroto, ¿no? Hacia la parte superior como para el pubis, y de esta forma pues vemos si el dolor cede o no cede. Si el dolor cede, decimos que es un signo de PREM positivo y que es característico justamente de la orquiepididimitis, ¿no? En el signo de PRE negativo, por lo contrario, ¿no? Sería cuando elevamos y el dolor no cede o aumenta. Entonces, podríamos estar en ese caso, por ejemplo, frente a una torsión testicular. Y el reflejo cremastérico normal, ¿no? Igualmente vamos a estimular la zona de la cara interna del muslo, ¿no? Parte superior, cerca al escroto, y de esta forma pues vamos a ver cómo ese músculo cremaster, ¿no? Que habíamos visto que es parte de las capas del escroto, va a contraerse, ¿no? De forma refleja y va a elevar el testículo, ¿no? Entonces,
en la orquiepididimitis vamos a ver que este se encuentra pues normal, ¿no? A diferencia, una vez más, de la torsión testicular, en la cual el reflejo cremastérico va a estar pues abolido, se dice, o ausente, ¿no? Bien, por acá entonces, una vez que tengamos ya, digamos, la sospecha clínica, ¿no? Con la anamnesis, con el examen físico, entonces podemos nosotros, de forma ya confirmatoria, ¿no? Solicitar, pues, exámenes, ¿no? Si sospechamos que está asociado, como habíamos dicho, a una bacteria, pues, y este paciente tiene conducta de riesgos sexuales, ¿no? Entonces nosotros ya pensamos en qué gérmenes podrían ser, entonces vamos a hacer los exámenes dirigidos hacia eso, ¿no? Si el paciente tiene pues síntomas urinarios y pensamos que también puede estar asociado a una infección urinaria, entonces solicitamos, ¿no? Exámenes para tratar de aislar y capturar al germen justamente, ¿no? Si está en la orina, pues un urocultivo nos podría poner en evidencia el germen, ¿no? Si hay secreción en la uretra, ¿no? Podríamos hacer un hisopado de la uretra y tomar también muestra de esta y tener ahí justamente la confirmación de un germen. Para las clamidias, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas especiales, ¿no? Como de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Y de esta forma, pues, ¿no? Con tecnología del PCR, podemos capturar ese material genético y nos sale, pues, positivo, ¿no? Para virus como la parotiditis, por ejemplo, vamos a pedir la serología, ¿no? La inmunoglobulina M, para lo que es el virus de la parotiditis, ¿no? Nos sale positivo, entonces tenemos el diagnóstico, ¿no? de este virus, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer cultivo de la pus, de una estructura interna, quizás del mismo testículo, del epidídimo, y de esa forma aislar el germen, ¿no? Y en última instancia, digamos, para ciertos gérmenes más difíciles de diagnosticar, como los hongos, por ejemplo, necesitamos muchas veces tejido, ¿no? Entonces, a la histología, al microscopio, recién vamos a detectar de qué hongo se trata, ¿no? ¿Ok? Entonces, imágenes también. Podemos hacer imágenes en el testículo, ¿no? Lo más cómodo, lo más rápido que tenemos es la ecografía, ¿no? Puede ser una ecografía testicular convencional o una testicular Doppler, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, una ecografía del testículo. Vemos acá ese testículo, ¿no? Algo heterogéneo en su ecogenicidad y vemos que está rodeado de líquido, ¿no? Esto viene a ser pues un hidrocel, pero lo más llamativo de esto es que en la estructura donde está el epidídimo, ¿no? La parte cefálica, vemos por acá unas estructuras pues hipocogénicas, ¿no? Que estaría pues en relación a una colección, ¿no? Un absceso de esa zona del epidídimo. Y pues si hacemos una ecografía Doppler, ¿no? En esta patología vamos a ver un aumento de la perfusión, ¿no? Acá, por ejemplo, este testículo se compara, ¿no? Este es de un lado derecho, digamos, este es el izquierdo. Acá este testículo está normal, ¿no? La ecografía Doppler es la habitual, la perfusión que debe llegar al testículo, y en esta vemos un aumento de la perfusión, ¿no? La ecografía Doppler, entonces, el ecografista nos va a informar así, ¿no? Testículo, ¿no? De tal tamaño que al Doppler presenta una hiperperfusión, ¿no? Un aumento del flujo vascular. Entonces, es un signo, ¿no? Ecográfico que nos indica de una inflamación, una infección del testículo. A diferencia de la torsión testicular, ¿no? En la que nos van a decir quizás ausencia del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en nuestra mente, desde que el paciente llega y nos dice que duele el testículo, ya una serie de posibilidades, ¿no? Que puede ser una arquiepididimitis, una torsión del testículo, una torsión del apéndice del testículo, puede ser un traumatismo, ¿no? Tenemos que preguntar al paciente si tenía algún golpe, puede ser una gangrena de Fournier, ¿no? Que es un tipo de una fasciitis necrotizante de la zona escrotal,
Preguntamos por los antecedentes, de repente si ha tenido vasectomía, preguntamos si ha tenido antecedentes de alguna hernia, ¿no? Y puede ser pues también un cáncer de testículo, ¿no? Un 10% de los pacientes con cáncer de testículo pueden debutar con un síndrome escrotal agudo. Entonces el tratamiento, ¿no? El manejo pues va a ir desde el manejo médico, ¿no? Con lo principal, que pues va a ser manejar justamente por lo que el paciente nos refiere, ¿no? Que es el dolor. El paciente viene con ese dolor, entonces vamos a tratar de aliviarlo, ¿no? Entonces se le indica el reposo, se le indica la elevación del escroto, ¿no? Como quien hace el signo de Pren. Entonces se eleva el escroto, ¿no? Puede ser con un calzoncillo suspensor, por ejemplo, ¿no? Se puede poner compresas de agua fría, ¿no? Con hielo. Y pues los aires, ¿no? Que son los fármacos antiinflamatorios que pues van a aliviar el dolor al paciente, ¿no? Dentro de la antibiótico-terapia podemos usar los antibióticos empíricos, ¿no? Si todavía no aislamos el germen, o dirigido ya si tenemos pues los resultados del cultivo. Algunos recomiendan, ¿no? Que una dosis corta de corticoides, un curso corto de corticoides, ¿no? 2 o 3 días podría ayudar a la inflamación. Inmunosupresores se utilizan pues para el tema de en el contexto de una sarquitis autoinmune, ¿no? Azatioprina, ciclofosfamida, etcétera. Los antivirales, en el caso corresponda, ¿no? a algún virus en particular, ¿no? Los antimicóticos, ¿no? Para los hongos, igualmente, ¿no? Antiparasitarios, como por ejemplo para la tricomona, ¿no? Se te puede utilizar el metronidazol, el tinidazol, ¿no? Y los fármacos anti-TBC, ¿no? Cuando pues tenemos la sospecha o la confirmación de una tuberculosis a este nivel. Entonces, el tratamiento antibiótico empírico que nos recomiendan, en este caso acá es recomendaciones de la guía de la CDC, ¿no? Para el tratamiento de una epididimitis aguda, que está probablemente causada por clamidia y gonorrea de transmisión sexual. Entonces, tenemos que cubrir siempre los dos gérmenes, ¿no? No solo tratar la clamidia y la gonorrea, sino que se piensa que estos dos van bastante asociados, hay una coinfección, y pues debemos dar el tratamiento empírico para estos dos cuando tenemos esa sospecha. Entonces se utiliza la ceftriaxona, ¿no? A dosis de 250 miligramos en monodosis asociada a la doxiciclina, ¿no? La ceftriaxona sería pensando en gonorrea y la doxiciclina pensando en la clamidia, ¿no? La doxiciclina sí se da en un curso de 10 días. Para la epididimitis que está causada por clamidia, gonorrea y además por organismos entéricos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la sospecha, ¿no? Por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? Que también causa las infecciones urinarias, ¿no? Usualmente en pacientes que tienen sexo con otro hombre, ¿no? Entonces, o que practican el sexo anal insertivo, ¿no? Como nos dice la guía. Entonces, tenemos que tener igualmente la sospecha para gonorrea, entonces usamos la ceftriaxona, igual en monodosis, ¿no? 250 intramuscular, asociado a levofloxacina, de 500 miligramos por vía oral durante 10 días, ¿no? Esta nos va a cubrir los organismos entéricos y las clamidias. Por último, si solamente sospechamos que esta infección ha sido causada por organismos entéricos, ¿no? Quizás en este caso puede ser pacientes que no tengan las conductas sexuales de riesgo y de repente ya que sean un poco mayores, ¿no? Entonces pensamos que es ocasionada por una Escherichia coli, por ejemplo. Usamos solamente el levofloxacino de 500 por 10 días. ¿Ok? Y muchas veces, pues, el tratamiento médico no va a bastar y vamos a indicar el tratamiento quirúrgico. Entonces, está indicado usualmente cuando debemos drenar, ¿no?
abscesos del escroto, abscesos del epididimo, a veces abscesos intratesticulares, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el corte, tenemos que drenar el pus, podemos tomar cultivos de esto, ¿no? Y esto va, pues, a mejorar de forma más rápida que si no hiciéramos un drenaje. Si el testículo también tiene una complicación como es un infarto del testículo, ¿no? Entonces podríamos proceder a la orquiectomía, ¿no? Un infarto secundario a la infección. Una orquiectomía, en el caso muchas veces de problemas crónicos, ¿no? En la que ese testículo ya se ve que está muy deteriorado y el paciente tiene infecciones a repetición, ¿no? O sea, de forma crónica, también podría indicarse la orquiectomía, ¿no? Acá, profundizando un poquito en la orquitis vírica, ¿no? Que es la orquitis, habíamos dicho, usualmente asociada a lo que es la parotiditis, ¿no? Que aparece 3 a 10 días luego de la aparición de esta inflamación, ¿no? De las paperas. Entonces, usualmente se afecta un solo testículo, ¿no? Hay dolor igual, ¿no? Tumefacción, eritema, se puede asociar a escalofríos, fiebre, ¿no? Como es una infección. Pero las víricas, como la parotitis, generalmente remite en un curso de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, lo que se recomienda usualmente es el reposo, el soporte escrotal, el hielo, los analgésicos, ¿no? No hay mucha evidencia que, pues, demuestre en este caso dar fármacos que vayan contra el virus en sí, ¿no? Sino que se va a depurar solo. Los casos que presentan afectación bilateral, entonces ahí sí hay una chance importante de que ese paciente pueda quedar con infertilidad, por ejemplo, ¿no? Si es bilateral. Si es unilateral es más raro. Y las orquiepidemitis también. Acá son el primer caso descrito por asociada a COVID-19, ¿no? Entonces, en esta pandemia también se ha, pues, conocido que este SARS-CoV-2 tiene algún apego a la vía urinaria, ¿no? Porque también se encuentra a nivel de la vía urinaria, en la vejiga, en el testículo, quizás, estos receptores, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? LK2, en la cual justamente el virus, pues, tiene conexión, ¿no? A través de su proteína, de Spike. Entonces, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, que describieron un niño, ¿no? El primer niño con orquiepidemitis que fue del lado derecho, ¿no? Se presentó con los síntomas más que todo de fiebre y dolor testicular, ¿no? Pero al hacer el estudio para el virus SARS-CoV-2, ¿no? Hicieron test molecular, pues salió positivo a ¿no? No tenía este niño otra sospecha de otro germen, no tenía algún antecedente para pensar que sea, pues, producido por una bacteria, ¿no? Igualmente se le trató con reposo, con antibióticos, sí le dieron, describen, ¿no? En el artículo, se dio antibióticos para evitar quizás complicaciones, ¿no? Bien, y acá el otro caso de un adulto, ¿no? Con orquitis bilateral, también por el virus asociado a COVID-19. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, la ecografía Doppler, ¿no? Que hay una hiperperfusión, ¿no? En la ecografía Doppler en ambos testículos. Este paciente vino, digamos, sí, con ciertos síntomas respiratorios, ¿no? Y se le hizo, pues, igual su prueba molecular, hisopado, resultó positivo, ¿no? Y no había, pues, alguna otra causa que se asociara a la orquiepidemitis más que el SARS-CoV-2, ¿no? Igualmente se le trató intrahospitalariamente
con los analgésicos, el reposo, el soporte escrotal y también pues asociaron antibióticos, ¿no? Bueno, es una infección nueva, como sabemos, y que debemos estar atentos también justamente a la asociación de esta infección. Algunas palabras para la arquiepidemitis tuberculosa, ¿no? Como su nombre lo dice, pues es la infección que está producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y pues usualmente es una infección secundaria, ¿no? Inicialmente pues, sabemos que afecta a la parte respiratoria, pulmonar, la primera infección tuberculosa, y usualmente años después va a ocurrir una reactivación, ¿no? Una diseminación hematógena usualmente desde la parte respiratoria pulmonar hacia la parte de la vía urinaria, ¿no? Usualmente llega por los riñones, baja por los uréteres, afecta a la vejiga, puede afectar a la próstata y como hemos visto a este nivel de la uretra prostática, pues donde desembocan los conductos circuladores, el germen puede meterse de forma retrógrada, ¿no? Al igual que los otros gérmenes, ¿no? Que usualmente se llegan al testículo de forma intracanalicular, ¿no? A través de estos conductos de forma retrógrada, ¿no? Por el deferente van a viajar y van a llegar hacia el epidídimo, hacia el testículo, ¿no? Podrían tener una diseminación hematógena directamente al testículo también, quién sabe. Y pues la tuberculosis va a causar epidimitis, orquitis de repetición que no responden al tratamiento convencional, entonces es un diagnóstico de sospecha, ¿no? Puede salir también el examen de orina, si tomamos un BK en la orina, sale positivo, entonces podríamos asociar también esta infección a ese nivel. Si produce pues infección a nivel de los conductos deferentes, va a haber obstrucción de estas, entonces esto puede producir que los espermatozoides no salgan, ¿no? Justamente por la fibrosis que causa el deferente, entonces va a producir una azoospermia, ¿no? Si se hace un espermatograma, no se va a ver espermatozoides aquí en el examen. Entonces es una azoospermia obstructiva, ¿no? Por la tuberculosis. Y cuando tenemos esta patología, pues debemos de dar el tratamiento anti-TBC, ¿no? De acuerdo al esquema 1, como nos dicen las guías del MINSA en nuestro país, ¿no? Por lo menos 6 meses como mínimo, dependiendo puede alargarse 8 o 9 meses, ¿no? Y pues puede ser que sea solo tratamiento medicamentoso o si se asocia a abscesos, por ejemplo, también hay que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y si el testículo está crónicamente muy inflamado, puede terminar en orquiectomía también, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de y diferenciarlo, ¿no? La epidemitis crónica, que puede ser justamente la cronificación, ¿no? De este proceso agudo, que es una epidemitis aguda, empieza así usualmente y posteriormente se hace crónica, ¿no? Si no está vinculada, el cuerpo no se adapta a esta inflamación, esta infección, termina en algo crónico, ¿no? Entonces, usualmente esto va a ser casi sinónimo de un dolor crónico, ¿no? Una orquitis crónica, ¿no? O orquialgia, es definida como el dolor en el escroto, que es intermitente o constante de por lo menos 3 meses de duración, ¿no? Puede ser uni o bilateral. Y pues igualmente si se inflama el epidídimo, una epididimialgia, también, ¿no? Más de 3 meses, ¿no? Con estos dolores, ¿no? Tenemos que evaluar siempre cuando es algo crónico, si es algo que es un problema del testículo, puede ser genital o puede ser extragenital. Las causas de estos dolores pueden ser cirugías, ¿no? A este nivel, traumatismos que ha tenido antes, aneurismas se describen, ¿no? Aneurismas de la aorta, por ejemplo, pueden producir un dolor irradiado hacia el testículo, disfunción del piso pélvico, enfermedades vertebrolumbares, ¿no? Como las hernias discales, pueden producir dolor. Y pues también hay las idiopáticas, en un 25% de los pacientes no se encuentra una causa del dolor. Entonces, el manejo es más complejo aquí. Vamos a usar a veces antibióticos, ¿no? Son bastante usados, pero usualmente tienen poca indicación.
Entonces se puede dar curso de antibióticos, analgésicos para el dolor, antidepresivos, ¿no? Los pacientes vienen con bastante carga emocional también. Se asocia a veces a problemas pues, de depresión, de ansiedad. Y vamos a tratar, ¿no? Si no responde con medicamentos, podremos hacer un bloqueo del cordón espermático, ¿no? Bloqueamos los nervios que vienen hacia el testículo, ¿no? En el cordón, con bupivacaína, y con eso vemos si también el dolor cede, ¿no? Quiere decir que es un dolor, pues, de origen, de ese origen, ¿no? Del nervioso. La fisioterapia de piso pélvico, ¿no? En los casos en los que haya disfunción también del piso pélvico, últimamente se ha visto que esto es algo que es una de las causas también importantes. Se hace fisioterapia, neuromodulación, todo va dirigido a aliviar el dolor, ¿no? Que es lo que más le molesta al paciente. Y bueno, si es que no se encuentra alivio a pesar de estas medidas, ¿no? También tenemos, se describe el Botox, por ejemplo, que se aplica, y el tratamiento quirúrgico ya más, digamos, reservado para últimas instancias, la denervación del cordón espermático, ¿no? Cortar justamente la transmisión nerviosa del nervio, que es lo que va a llevar, pues, digamos, la vía del dolor, ¿no? Y muchas veces la extirpación del órgano en sí, ¿no? La epididectomía, sacar el epidídimo, o por último, pues sacar el testículo, ¿no? La orquiectomía, ¿no? Lo raro, lo sorprendente de esto es que muchas veces haciendo incluso este tratamiento quirúrgico de retirar el órgano, ¿no? Podría todavía persistir, se dice, dolor a nivel escrotal, ¿no? Entonces, es una patología mucho más amplia, más compleja, ¿no? Tratar un dolor crónico a este nivel, que requiere pues de paciencia y seguimiento. Bien, entonces creo que serían todas lo que queríamos transmitirle, ¿no? En esta clase magistral. Entonces, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta de la clase, podrían mencionarla, ¿no? A ver, ¿nadie tiene preguntas? A la doctora Janet Flores, ¿alguna pregunta, doctora Janet? No, doctor. ¿Entendió todo, doctora? Muy bien. ¿O no se entendió nada? No, sí se entendió, doctor. Muy bien, doctora Eden Medina. Una pregunta, doctora Eden. Doctor Gerardo Montoya, ¿alguna pregunta? Aló, ¿están por allí? A ver, doctor, por acá, Cristina Polar. ¿Está la doctora Cristina? Sí, doctor, estoy acá. ¿Todo bien, doctora? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, en el caso de que sea un paciente homosexual y el microorganismo sea más frecuente en gram negativo, ¿el esquema de antibioticoterapia cambiaría o sería el mismo? Ah, no, a ver, ¿podría repetir, doctora? No le entendí bien la pregunta.
O sea, mi pregunta es si es un paciente homosexual y aquí la gente sería generalmente los gram negativos. El esquema de antibiótico-terapia que usaría cambiaría a los mencionados. A ver, claro, un paciente homosexual, ¿no? Que tiene sexo con otro hombre, usualmente, como nos mencionaba la guía, ¿no? Tenemos la sospecha de que puede hacer, acá puede ser una cosa mixta, ¿no? Podría ser, si tiene, digamos, con múltiples parejas, ¿no? O parejas desconocidas, podría tratarse de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y podría también generarse con las enterobacterias, ¿no? Se podría hacer todos esos gérmenes, ¿no? A la vez. Entonces, y no considerando que sea VIH positivo, digamos, ¿no? Sino que sea, que sea inmunocompetente. Entonces, como nos decía la guía, ¿no? Hay que cubrir, pues, gérmenes como el gonococo, ¿no? Con ceftriaxona, y cubrimos los demás gérmenes como la clamidia, las enterobacterias, ¿no? Como la E. coli, con el levofloxacino, ¿no? Entonces, ese va a ser el tratamiento empírico. Claro que vamos dándole hasta tener resultados de algún cultivo, ¿no? Si tenemos por ahí un cultivo que nos sale otro germen y nos dan la sensibilidad, lo rotamos el antibiótico. Pero empíricamente empezamos con eso, ¿no? Una ceftriaxona con un levofloxacino, ¿no? Como nos indica la guía. No sé si respondí su pregunta, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, doctora. Doctor, una consulta. En caso de que ya nos llegue un paciente con la clínica de orquitis, ¿no? Viene con un dolor, hinchazón unilateral, entonces nuestro manejo inicial, aparte del control del dolor, sería indicar antibiótico-terapia. Y en qué momento es que me doy cuenta que esto puede ser de origen viral, ¿no? Y cómo sería el manejo. O sea, más o menos un esquema de tratamiento. Claro, en eso consiste el arte, la ciencia, la medicina, ¿no? Nosotros, el paciente, digamos, solo viene con dolor, hinchazón del testículo, ¿no? Entonces, no sabemos de qué origen puede ser, ¿no? Puede ser un virus, una bacteria, puede ser un hongo, un parásito. Entonces, tenemos que tomar todos los datos, ¿no? Como decíamos, o sea, si el paciente, o puede ser por fármacos, ¿no? O sea, será infecciosa o no. Entonces, ¿cómo saber eso? La anamnesis nos ayudará, ¿no? Al examen físico todos van a estar con dolor, con hinchazón. Entonces, la anamnesis es sumamente importante, ¿no? Para determinar y orientarnos cuál es el origen. O puede ser relacionado al COVID-19, ¿no? O sea, cómo saberlo de acuerdo a la clínica, de acuerdo a los exámenes de laboratorio, ¿no? A la edad del paciente, a sus antecedentes, o sea, todo un conjunto de síntomas. Nos puede llegar hoy día una etiología viral, mañana tuberculosa, pasada bacteriana, o sea, tenemos que estar preparados para ver todo eso. Pero como hemos dicho, pues vamos a hacer los exámenes, ¿no? Auxiliares de acuerdo a nuestra sospecha. Todo parte de eso, o sea, nosotros tenemos que sospechar. Si no lo pensamos, no lo pescamos, decía un maestro, ¿no? Entonces, todo parte de la sospecha. Los exámenes auxiliares son confirmatorios, ¿no? Pero la clínica va a ser la que nos va a hacer la sospecha de qué cosa puede ser, ¿no? Entonces tenemos varias herramientas, ¿no? Porque no podemos hacer pues todos los exámenes para el paciente. Entonces, lo básico, le vamos a pedir siempre pues su examen de orina, ¿no? Por ahí nos puede salir un germen, ¿no? No podemos hacer, si tenemos el diagnóstico de la clamidia y la gonorrea, ¿no? Los test, bueno, moleculares que son un poco no tan comunes de hacerlo en la práctica clínica, ¿no? Sobre todo de la clamidia, ¿no? Son test de amplificación de ácido nucleico que son caros usualmente, no se suele hacer de rutina. Los de gonorrea
por la clínica lo vamos a sacar usualmente, pero podemos hacer un hisopado de la uretra, un cultivo, ¿no? Eso no es tan sofisticado. ¿Ok? Y pues finalmente, si sospechamos de otra cosa, ¿no? Como habíamos visto, de tuberculosis, ¿no? Si en los otros órganos tenemos sospecha de tuberculosis o tiene antecedentes del paciente de tuberculosis, ¿no? Entonces, eso nos va a decir la historia clínica, ¿no? En la anamnesis que le hacemos nos dice, sí, tuve tuberculosis hace 10 años, entonces tenemos que pensar en tuberculosis, tenemos que hacer los exámenes respectivos, ¿no? Para el descarte de este. Pero lo más común, la etiología más común es la etiología bacteriana, ¿no? La etiología de las bacterias, la etiología de las enterobacterias, ¿no? La Escherichia coli y los gérmenes sexualmente transmitidos, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, el tratamiento usualmente lo vamos a hacer dirigido a esto, ¿no? De forma empírica. Por eso las guías están dirigidas justamente a estos gérmenes, porque son los más frecuentes ya estudiados, ¿no? En los estudios, pues, epidemiológicos más grandes, ¿no? Entonces, por eso las guías se enfocan en dar ese tratamiento inicialmente y posteriormente, si se tiene la posibilidad de descubrir el germen, que no siempre se va a descubrir, no siempre vamos a llegar al origen causal, ¿no? Nos vamos a quedar con el tratamiento empírico muchas veces, ¿no? Y bueno, si el paciente mejoró con ese tratamiento empírico, quiere decir que le dimos en el clavo, el paciente bajó la inflamación, ya no está con los síntomas y pues vemos que el paciente se curó, digamos, ¿no? Pero siempre lo importante es hacerle el seguimiento, ¿no? El seguimiento con los cultivos que pedimos, a ver si es que hay otro germen que apareció, o el seguimiento, pues, en semanas posteriores a ver si terminó de remitir la inflamación, ¿no? El dolor va a ceder rápidamente con los analgésicos, pero la inflamación, la induración, el crecimiento de este testículo puede demorar semanas en remitir, ¿no? Entonces, el secreto está en el seguimiento para también poder hacer el diagnóstico quizás a posteriori. Gracias, doctor. Bien, ustedes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, damos por terminada su clase magistral. Si hubiera alguna duda más adelante o que quisieran hacerla, pues tienen allí nuestros correos para poder hacer sus preguntas, ¿no? Que gustosamente les ayudaremos a resolverlas. Muy bien. Un gusto entonces, doctores. Si en adelante de repente nos vemos ya, desearles unas felices fiestas, un feliz término del año de su curso, pues, y muchos éxitos para ustedes para el año venidero. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, doctor. hasta luego con todos.